Saludos nuevamente a cada uno de ustedes, consiervos y estudiantes del curso de homilética avanzada. Quisiéramos continuar con el estudio de lo que es el sermón expositivo. Y esta oportunidad vamos a mirar sobre algunos conceptos del sermón expositivo. Básicamente, la clase que vamos a ver en esta oportunidad tiene que ver con conceptos de varios pastores acerca de lo que es un sermón expositivo. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, por favor, acompáñeme a un tiempo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus misericordias y tus múltiples bondades para con nosotros. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra, sabemos que tu palabra es verdad y ella permanece para siempre. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, atesorarla y guardarla en nuestro corazón, y ayúdanos a vivir en nuestra vida cotidiana, aplicando tu palabra, Señor. Oramos que el Espíritu de Dios que la inspiró sea siempre guiándonos. Señor, tú seas también formando, capacitando a mis hermanos, a mis consiervos, en este curso de homilética avanzada. Oramos para que ellos puedan dedicar tiempo a lo que es la lectura, la meditación y el estudio de tu palabra. Señor, sé que preparar sermones positivos es bastante laborioso. Requiere de nosotros tiempo, inversiones, y por eso te ruego, Dios, que tú nos guíes en esto. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver algunos conceptos del sermón expositivo. Permítame comenzar con el estadounidense Merrill Unger. Él dijo lo siguiente: no importa cuán extensa sea la porción a explicarse, si se maneja de forma tal que se aclare el significado real y esencial tal como existió en la mente del escritor bíblico particular, así como existe a la luz del contexto general de la escritura y aplique a las necesidades actuales de aquellos que lo escuchan, podría verdaderamente decirse que eso es predicación expositiva. Realmente, predicar expositivamente no es predicar acerca de la Biblia, sino predicar la palabra de Dios. Ahora veamos otro concepto de uno de los grandes predicadores que tuvo Gran Bretaña, como el doctor Martyn Lloyd-Jones, considerado como el último de los predicadores. Martyn Lloyd-Jones es muy conocido por su libro denominado La predicación y los predicadores, pues el doctor John MacArthur cita en su libro de la predicación expositiva, en cita de su libro La lucha por la fe, las siguientes palabras: la verdadera predicación expositiva es predicación doctrinal, es predicación que se ocupa de las verdades específicas de Dios para el hombre. El predicador expositivo no es uno que enseña sus estudios a otros, es un embajador y un mensajero que presenta de forma autorizada la palabra de Dios a los hombres. También veamos otro concepto del pastor, teólogo, escritor y predicador estadounidense, quien trabaja en Washington, D.C. como pastor principal y es presidente de 9 marcas. Él dijo lo siguiente: Mark Dever: la predicación expositiva es una explicación y aplicación de una porción particular de la palabra de Dios. La predicación expositiva presume una creencia en la autoridad de la Escritura, pero es algo más. Un compromiso con la predicación expositiva es un compromiso a escuchar la palabra de Dios. De la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento
y los apóstoles del Nuevo Testamento recibieron no simplemente una comisión para ir y hablar, sino un mensaje particular, así los predicadores cristianos de nuestros días tienen autoridad para hablar de Dios solo mientras hablen sus palabras. De este modo, la autoridad del predicador expositivo comienza y termina con la Escritura. Qué interesante definición de parte del pastor Mark Dever. También otro pastor y predicador y teólogo anglicano inglés llamado Charles Simeon dijo lo siguiente: mi esfuerzo consiste en sacar de la Escritura lo que está allí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Interesante también su definición. Ahora veamos al pastor principal de Holy Trinity Church en Chicago. Él dijo las siguientes palabras. Me refiero al pastor David Helm. David Helm dijo lo siguiente: la predicación expositiva es la predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico. Wow. Y también un hermano muy conocido en estos últimos tiempos, a través de las redes sociales también, es el pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en la República Dominicana. Me refiero al pastor Sugel Michelin. Y Sugel Michelin dice lo siguiente: un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y a la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. También otro hermano, un pastor que fue misionero también en China y cursó estudios en el Instituto Moody, me refiero al pastor y profesor homilética James Praga o James Praga. Él dijo lo siguiente: un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras en relación con un tema o asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Y finalmente tenemos el concepto de sermón expositivo de el hermano pastor Walter Liefeld. Él fue un tremendo expositor de la palabra de Dios y enseñó en el Instituto de Teología Evangélica la Trinidad. Él dijo lo siguiente: la naturaleza esencial de la predicación expositiva es, por lo tanto, predicación que aplica un pasaje de manera tal como para guiar a la congregación a una aplicación verdadera y práctica de este pasaje. Bueno, después de haber visto algunos conceptos de estos siervos del Señor, podemos, creo yo, resumir los siguientes elementos mínimos que identifica una predicación expositiva. En primer lugar, tal como podemos rescatar, el mensaje halla su única fuente en la Escritura. En segundo lugar, el mensaje es sacado de la Escritura mediante una exégesis cuidadosa. Usted puede ver aquí en esta diapositiva, en la parte superior, las imágenes de dos cruces con Biblia, ¿verdad? Dos cruces y Biblias. En la parte de la pantalla, en la parte izquierda, dice exégesis, la cual significa extraer de la Biblia. Y la otra, que está a la mano derecha, es eisegesis, la cual dice imponer. Entonces, cuando nosotros
o preparamos sermones expositivos, lo que tenemos que recurrir es a la exégesis, es decir, extraemos del texto bíblico de una manera muy cuidadosa lo que el Espíritu de Dios les quiso decir a los autores inspirados de la palabra de Dios. Un tercer punto que podemos resumir aquí es que la preparación del mensaje interpreta correctamente la escritura en su sentido normal y en su contexto. Un cuarto, el mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para la escritura. Eso es sumamente importante, hermanos. Y finalmente, el mensaje aplica el significado actual de la Biblia. Qué lindo es eso, poner realmente la predicación que fue, por ejemplo, del apóstol Pedro o del apóstol Pablo en el siglo I, contextualizarlo y ponerlo ahora en pleno siglo XXI. Eso es algo realmente de bastante valor. Ahora, podemos mirar ustedes en la diapositiva, en la parte inferior, hay dos flechas allí. Una flecha que indica que la predicación expositiva lo que hace fundamentalmente es exponer el mensaje de la palabra de Dios. En cambio, una predicación impositiva impone mensajes a la Biblia. Así que, hermanos, hay mucho por qué tenemos que estudiar aquí. Así que quisiera animarles a cada uno de ustedes, hermanos, a que sigan estudiando y, si Dios permite, nos veremos en el próximo estudio, en el próximo video. Que tengan muy buenos días o buenas noches o buenas tardes. Bendiciones, hermanos.